Hola a todo el mundo, soy Fernando, abogado aquí en Barcelona, y en este tercer vídeo te vengo a analizar de una forma muy rápida qué ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de los gastos hipotecarios en la sentencia del 16 de julio de 2020, es decir, hace poquitos días. Si el tema te interesa, si tienes hipoteca, si no sabes si puedes recuperar los gastos o no, si no sabes si puedes recuperar más gastos de los que ya recuperaste, este vídeo te interesa, así que quédate conmigo y te lo explico. Para hablarte de la sentencia que te he citado, la del 16 de julio, lo que quiero hacer es dos cosas de forma muy rápida para que lo puedas entender. Es darte un poquito de información como consumidor que eres. Los contratos que se firman de adhesión normalmente, que son aquellos contratos que están ya redactados y que tú no puedes negociar nada, lo único que puedes hacer es firmar conforme estás de acuerdo con todo y acceder al crédito normalmente o acceder al producto X, tienen tres requisitos. El primero es la buena fe. No se puede permitir que una de las partes avasalle a la otra. Y normalmente el derecho de consumo lo que viene a proteger es al consumidor, que se supone que es la parte más débil. Cuando tiene que firmar con alguien, que es quien ha redactado el contrato, es quien te impone qué cláusulas son las que tú has de aceptar si quieres acceder a X producto. Vale, hemos hablado de la buena fe, hablamos de la transparencia. La transparencia no quiere decir solo que el texto esté escrito, porque si no, no tendría ningún sentido. La transparencia va más allá, quiere decir que el texto se pueda leer, pero que se pueda entender también, que el lenguaje que se utilice pues no sea el castellano de hace 2 siglos, que se utilicen palabras de uso corriente, que sea fácil de entender por el consumidor y que a su vez el empresario o bien el profesional le explique al consumidor en qué consisten aquellas cláusulas cuando el consumidor tiene dudas y se las expresa al empresario. Cuando hablamos de abusividad, pues lo que venimos a hablar es de aquellas cláusulas en las que el empresario profesional, que ya hemos dicho que está en una posición superior porque es quien redacta el contrato y es quien normalmente va a atender a que las cláusulas le favorezcan, dicho llanamente, se pasa y establece condiciones súper onerosas para el consumidor, pero para él no, se fija plazos para desistir de la firma de un contrato, por ejemplo, pero al consumidor no. Por ejemplo, se fijan intereses que van más allá de la usura. Bueno, cuando se intenta blindar con una serie de cláusulas que no ha podido negociar el consumidor, porque normalmente no las vas a poder negociar, ya te lo digo de entrada, sobre todo si estamos hablando de un crédito hipotecario, como es el caso en el que estamos, y lo que hace pues es lo que digo, intentar protegerse con una serie de cláusulas que son completamente abusivas porque solo lo protegen a él de una forma desorbitada, enorme, y al consumidor no le deja prácticamente margen para más que firmar y punto. Entonces ese es el control de abusividad. Estos son los 3 controles sobre los que pivota el derecho de consumo. Y ahora sí, lo que a ti te interesará, porque claro, lo que tú quieres saber al final es, ¿pero yo voy a poder recuperar mis gastos o no los puedo recuperar? Bueno, pues ahora te lo explico. El 23 de enero de 2019 el Tribunal Supremo, seguramente te acordarás, dictó una sentencia después de muchísimos revuelos. Se juntaron todos en pleno, que si se hundía la banca, si pagaban todos los gastos, que si no los pagaban, y al final hicieron allí un poquito para aquí y un poquito para allá, pero al final salió ganando la banca, como normalmente suele ser. Y luego se modificó la normativa para crear la ley de créditos inmobiliarios, para establecer quién debía de correr con unos gastos y quién debía de correr con otros gastos. Por ejemplo, los gastos de notario los pagamos entre mitades, los gastos de registro de propiedad, la inscripción la pagaba el banco. En relación a los actos jurídicos documentados, que era la parte más importante de la partida, pues los gastos los pagábamos nosotros, los prestatarios. El prestamista, el banco, no los pagaba. Entonces, desde el 2019 hasta ahora la situación ha sido la que he expuesto, y luego incluso con la promulgación de la ley de créditos inmobiliarios pues ya se fijaba quién debía de correr con los gastos y quién no, y ahora te lo explicaré. Pero ahora nos cae la sentencia del 16 de julio del 2020. ¿Y qué hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues algo que la gente ahora en artículos que está consultando parece que es todo muy novedoso y no lo es. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras muchas cosas que dice, os adjuntaré la sentencia aquí abajo para que la podáis consultar si queréis, porque siempre es bueno que accedáis a la fuente y vosotros mismos podáis ver de qué se está hablando, porque es algo que os interesa.
Lo que hace es decir es que cuando una cláusula se declara nula, como puede ser la cláusula, normalmente era una cláusula que se estipulaba que todos los gastos, todo lo habido y lo por haber, y lo vas a pagarlo todo lo pagaba el consumidor. Entonces esa cláusula queda nula. Es una cláusula es abusiva, y si es abusiva, pues se declara lo que se llama nulidad radical, que ya explicaré en otra ocasión qué es, pero dices nulidad, pero si es nulidad, porque tiene que ser radical. ¿Es más nulidad? Bueno, tienen dos efectos diferentes. Es una nulidad que se produce desde la fecha a la que se dicta, o es una nulidad que se llama extung, que es nunca válido esa cláusula, que es en este caso lo que sucede. Es una cláusula que se entiende por no puesta. Entonces, se faculta a los jueces nacionales a moderar, y moderar quiere decir es darle una interpretación a la cláusula, porque claro, si empezamos a quitar cláusulas, ahí depende de qué cláusulas son muy esenciales, y lo que hacen entonces es que el contrato no tenga viabilidad. Tendríamos que acudir al artículo 1303 del Código Civil, que de cada cual se restituyera lo suyo. En determinadas ocasiones te puede salir bien, pero tú imagínate que el banco te dice que como hay que restituirse lo suyo, a ti te paga 50.000 euros de los intereses que has pagado, pero ya te está pidiendo 200.000 euros que te dio de préstamo. ¿Tienes el dinero? ¿A que no? Pues entonces hay que ir con cuidado con lo de querer o no que cuando se dé una cláusula se declare nula, el efecto sea que no se tenga propuesta y que las partes se restituyan lo suyo. ¿Qué hacen los jueces nacionales? ¿Qué es lo que les permite hacer? ¿Y qué vuelve a incidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede hacer? Pues integrar esa laguna que queda en ese ámbito en concreto con la normativa nacional. ¿Qué hizo el gobierno? Pues como creó una nueva ley, hay una nueva situación. Entonces, te comento, si tu situación es la de haber firmado hipoteca después del 5 de marzo del 19, después de que entrara en vigor la ley de crédito inmobiliario, entonces has de acudir al artículo 14 y ahí verás qué es lo que ha de pagar el banco y qué has de pagar tú. Que ya normalmente los bancos tampoco están tampoco están para... Es que la dice muy clara la norma, con lo cual es piedra sobre su tejado, porque si no te dan el dinero vas a juicio, van a pagar las costas también porque van a perder. Entonces, ahora mismo la situación está más o menos bastante clara y la gente que está firmando hipotecas desde el último año y medio, pues más o menos la situación en cuanto a los gastos, ya no hablamos de lo demás. Luego están los vencimientos anticipados, las comisiones por descubierto, una serie de historias ahí que te cuelan, la obligación de firmar un seguro, ¿no?, cuando no lo es. Bueno, hay una serie de asuntos que ya escapan a este vídeo porque se nos iría muy largo. Pero en cuanto a los gastos, la situación que hay es esa. Si has firmado antes de el 23 de enero del 19, es la última sentencia que tenemos por ahora importante, en la que en pleno el Tribunal Supremo decide cómo queda todo. Ahí es donde tienes que ir para ver cuál es tu situación. Si tú has firmado después del 5 de marzo del 19, te vas al artículo 14 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Ya te digo, esta sentencia del Tribunal de Justicia Europea, la importancia que tenía era que fija que si una cláusula es declarada nula, fija más cosas, habla de más cosas, pero lo que interesa este vídeo, si una cláusula es declarada nula, se permite que el juez pueda integrar. Entonces, acaba diciendo el Tribunal de Justicia Europea, si la cláusula se declara nula, el consumidor tiene derecho a recuperar todos los gastos. Ahora bien, que es el caso, si hay una norma a nivel nacional que regula el reparto de estos gastos, se permite al juez nacional que pueda acudir a ella para ver cómo se reparten, con lo cual, bueno, es un poquito llover sobre mojado, en el sentido que esto ya lo hizo el Tribunal Supremo en el 2019, cuando empieza a analizar los reales decretos y las leyes en las que se regulan el registro notariado, propiedad, el tema de datos jurídicos documentados, para decir a quién le va tocando y a quién no pagar o no. Vale, bueno, esto es todo. Si el tema te interesa, yo te animo a que te suscribas al canal, a que me dejes abajo los comentarios que consideres, y bueno, y en la medida de lo que sea posible iremos contestando y iremos teniendo feedback, y nos vemos en un siguiente vídeo si quieres.